Que bendiga. Una vez más estamos en la presencia del Señor y hemos venido a bendecir a Dios y a ser bendecidos también por Él en esta noche. Así que les invito a que vayamos a Lucas capítulo 15. Estamos hablando acerca del Evangelio y vimos que para que las personas puedan realmente decidir por Jesucristo tienen que darse cuenta de su necesidad, y estamos viendo esto a través de las parábolas, de las tres parábolas, de la oveja perdida, de la dracma perdida, del hijo pródigo. Como Jesús trató de mostrarnos la necesidad de tenerlo a Él en nuestro corazón. Saben que el mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación, tiene 4 ingredientes que sí o sí tiene que contener el mensaje, si no ese mensaje se distorsiona. El mensaje del Evangelio habla de Dios, de Cristo, del hombre y del pecado. Son 4 conceptos que están incluidos en el mensaje de salvación. Y hasta ahora, en todo lo que hemos hablado, quizás hemos hecho mucho énfasis en el hombre, en el pecado. Hemos hablado de la oveja, de la dracma. Hemos hablado mucho acerca del hijo menor, del hijo mayor. Pero en esta noche yo quiero hacer énfasis en el Padre. Hablarles de Dios. ¿Cuál es el rol de Dios en nuestra salvación, en el Evangelio? Y por eso quiero que vayamos al último versículo de estas 3 parábolas de este capítulo 15. Vamos a leer el 24, porque dice exactamente lo mismo que el 32. Pero esta noche nos vamos a concentrar en el Padre, ¿no? En Dios. Le pongo el Padre, sería el Padre de la historia del hijo pródigo, pero estamos hablando acerca de Dios. 15:24 dice: porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y el último versículo dice algo muy parecido. Dice, él le termina hablando al hijo mayor y le dice: mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Este último versículo, el versículo 32, es el resumen de las 3 parábolas, de las enseñanzas que Jesús quiso dejar a través de estas 3 parábolas. Aquí en el versículo 32 tenemos el resumen. Ahí en este versículo termina hablando ¿quién? Dios. Termina hablando el Padre. Él da la conclusión final. Él cierra de alguna manera esta historia, aunque vamos a ver que deja un final abierto, y posiblemente veamos esto el domingo que viene, porque queda un final abierto allí. No sabemos qué respondió el hijo mayor. Pero en este versículo donde él habla y resume, hay muchos conceptos acerca de Dios, acerca del Padre, que yo quisiera compartir en esta noche. Y para tener un concepto más completo de lo que es Dios, necesitamos ver las 3 parábolas. En las 3 parábolas Jesús dejó un concepto completo de lo que Dios es y de cuál es la intervención de Dios en nuestra salvación. Y vamos a analizarla un ratito a estas 3 parábolas con respecto a Dios y qué nos dice de Dios. En primer lugar, las 3 parábolas nos muestran que Dios nos ama. Y las 3 parábolas muestran que el hombre es pecador. Ahora, la primera parábola
y la segunda, es decir, la de la oveja perdida y la del alma perdida, muestra a un Dios que busca. Y a la vez muestran a un hombre, al hombre que es pecador, que está perdido y está muerto. La tercera parábola, la del hijo perdido, la del hijo pródigo, muestra a un Dios que recibe y a un pecador que vuelve. Y las tres parábolas, ¿no?, muestran a un Dios que se goza y a un hombre que se arrepiente, que es revivido y es hallado, como hemos leído en el versículo 32. Entonces, fíjense cómo las tres parábolas presentan a Dios, un Dios que ama, un Dios que busca, un Dios que recibe y un Dios que se goza. Ese es el Dios que nosotros tenemos, ese es el Padre celestial, ¿no? Es un Dios que busca, un Dios que ama, un Dios que recibe y un Dios que se goza. Ahora, podemos decir, bueno, ¿cuáles son las evidencias de que Dios me ama o cómo Dios muestra que Dios me ama? Bueno, ¿cómo lo muestra? Cuando me busca, cuando me recibe y cuando se goza, cuando yo que me arrepiento. Entonces, Dios está mostrando ese amor a través de estas tres actitudes: cuando me busca, cuando me recibe y cuando se goza, porque yo he vuelto, me he arrepentido. ¿Cuándo Dios entonces muestra el gozo? Cuando hay arrepentimiento, cuando yo vuelvo a Dios. Otra cosa que nos muestra ese cuadrito es, bueno, entonces, ¿por qué Dios me busca? ¿Por qué Dios me tiene que buscar? Bueno, ¿por qué? Porque yo, como la oveja perdida, estoy perdido y no puedo volver solo. Entonces Él me tiene que salir a buscar. Este es un concepto muy importante. Yo no puedo volver solo, estoy perdido, necesito que Dios me busque. Pero la dracma perdida me muestra que Dios me tiene que salir a buscar, como la mujer buscó la dracma, porque yo estoy muerto y no tengo la capacidad de mí de salir y a que alguien me encuentre, sino que alguien me tiene que buscar. Entonces, Dios necesita salir a buscarnos porque estamos perdidos, no tenemos la capacidad de volver solos y estamos muertos. Por eso necesito que Dios me venga a buscar. Ahora, parecería que hay una contradicción entre un Dios que busca y un Dios que recibe. Parece que hay una contradicción, porque si Dios me busca, de última me encuentra, pero no me recibe. Y parecería que, ¿cómo puede ser que en Dios están las dos cosas? Un Dios que me busca y a la vez que me recibe. Si me busca, nunca me podría recibir. A lo sumo me encuentra. Pero hay otra contradicción. Si yo como una oveja perdida o como una dracma no tengo la capacidad de buscar a Dios, ¿cómo puede ser que dice ahí que el hijo perdido que vuelve? Hay una contradicción. Si yo no puedo buscar, tampoco puede ser que yo algún día vuelva al Señor. Ahora, ¿cómo se explican estas contradicciones? Un Dios que a la misma vez busca y que recibe, y un hombre que no puede buscar, es decir, no puede regresar, pero a la misma vez, en una de las parábolas, muestra que vuelve al Padre. Bueno, lo que las tres parábolas, por eso es necesario las tres parábolas de Jesús, necesito contar las tres parábolas para que entendamos todo el concepto de salvación. Las tres parábolas nos manifiestan la salvación desde el punto de vista de Dios y desde el punto de vista del hombre. La salvación desde el punto de vista de Dios, desde el punto de cómo Dios lo ve. Dios dice, yo tengo que ir a buscar al pecador, porque el pecador está perdido, no puede volver, está muerto, no tiene la capacidad de volver, entonces yo lo tengo que ir a buscar. Entonces, desde el punto de vista de Dios, Dios dice, yo tengo que ir a buscar al pecador. Ahora, desde el punto de vista del hombre, yo regreso, yo vuelvo, y yo cuando yo me entrego al Señor, cuando yo vuelvo al Señor, yo me encuentro con un Dios que me recibe. Yo no sabía que Él me estaba buscando. Díganme la verdad, cuando ustedes se entregaron al Señor, cuando ustedes vuelven al Señor, ustedes sienten que vuelven. Y que cuando ustedes vuelven, se encuentran con un Dios de amor que los recibe con los brazos abiertos. Entonces tenemos a un Dios que busca y un Dios que recibe al mismo tiempo. Desde el punto de vista de Dios, Dios me busca. Desde el punto de vista humano, yo creo que Él me recibe. Y en ambos casos, Dios muestra que su amor.
Y es interesante, una forma de ilustrarlo es, por ejemplo, Dios me está buscando, ¿no? Y Dios me está buscando como el pastor buscaba a la oveja perdida. Y la Biblia dice que nosotros le hemos dado, ¿qué? La espalda a Dios. Así que cuando Dios me está buscando, yo estoy de espalda a Él. Y Él me va siguiendo, y yo le estoy dando la espalda. Pero cuando Dios me alcanza, y yo estoy de espalda, imagínense que Él me pone la mano en el hombro y me toca, y me dice: Mauricio. Y cuando yo me doy vuelta, ¿y qué es darse vuelta? Es conversión. Cuando yo me doy vuelta, me encuentro un Dios que ¿qué? Que me recibe con los brazos abiertos. Yo le voy dando la espalda a Dios y Dios me está buscando. Cuando Dios me toca y yo me doy vuelta, tengo un Dios con los brazos abiertos esperando recibir. Entonces la salvación, mi salvación, es un acto en donde al mismo tiempo Dios me busca y me recibe en el mismo momento. ¿Me sigue? Entonces yo como humano pienso que yo volví y que Dios me recibió. Pero después, cuando yo entro al reino de Dios, cuando empiezo a conocer del amor de Dios, me doy cuenta que en definitiva Él me estaba buscando. Pero no hay contradicción, sino son dos puntos distintos de vista de cómo opera la salvación de Dios desde el punto de vista de Dios y desde el punto de vista del hombre. Entonces, acá hay dos conceptos importantes que estas tres parábolas nos dan. Y es el concepto de un Dios que busca, que recibe, que se goza, por un lado. Y por otro lado, tenemos la imagen, la idea de alguien que se fue del hogar y que regresa al hogar. Para entender la idea de un Dios que busca y recibe, tenemos que entender también la otra idea, lo contrario, es decir, de un hombre que se fue del hogar y que volvió al hogar. ¿Me van siguiendo? Tenemos estos dos conceptos en estas tres parábolas. Primero, repito, un Dios que ama, que recibe, que busca, que se goza. Y por otro lado tenemos a un hombre que se va del hogar y que necesita o que vuelve o regresa al hogar. Ahora, esta historia que Jesús cuenta en la historia del hijo pródigo, no es solamente una historia que la podemos aplicar a nuestra vida personal. Jesús acá está hablando y está ampliando, y podemos hablar de un contexto mucho más grande, no solamente de nuestras vidas, sino que Jesús acá está hablando de lo que está pasando, de lo que pasó a nivel de la raza humana. La historia del hijo pródigo es la historia de la raza humana. La historia de nuestra raza humana, de nosotros como seres humanos, es la historia de ¿quién? De un hombre que se fue del hogar, que se fue del Edén y que tiene que volver a casa. Esa es la historia del hombre. El hombre es alguien que vive en el exilio. Somos personas que un día hemos abandonado el hogar y que tenemos que volver al hogar. Que hemos abandonado el hogar del Padre. El día que pecamos, el día que desobedecimos, el día que nos rebelamos contra Dios. Dice que fuimos echados del Edén, de nuestro hogar. Y a partir de ahí empezamos a caminar como errantes, perdidos, muertos. Y necesitamos volver a ese hogar. El tema es que nosotros no sabemos volver a ese hogar, nosotros no podemos volver a ese hogar. Y si nosotros pudiéramos volver, no sabríamos si el Padre nos vuelve a recibir de nuevo. Ahora, por eso es necesario el Evangelio, porque el Evangelio precisamente nos dice esto. El Evangelio le dice a este hombre de hoy, errante, a este hombre que no está en el hogar, que está lejos del hogar, le dice: papá te está buscando, tenés que regresar, podés regresar. Y cuando vos regreses, vas a tener a tu papá esperándote con los brazos abiertos. Y ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio de salvación. Por eso que la historia del hijo pródigo es la historia universal del hombre. De un hombre
que se fue del hogar y que tiene que regresar al hogar. Pero ¿qué pasa? Ese hombre hoy no sabe que ese Dios le está buscando, que ese Dios lo está esperando para recibirlo. Y precisamente para eso es necesario el Evangelio. Y para eso es necesario que vos escuches el Evangelio. Porque el Evangelio es lo que te dice a vos, personalmente, y me dice a mí, es que tenés que regresar al hogar. Estás perdido, estás muerto, pero Dios te está buscando. Y que cuando vos decidas regresar, Dios te está esperando con los brazos abiertos. Ese es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es un mensaje donde Dios es el centro, Dios es el que tomó la iniciativa, Dios es el gran protagonista de esta historia. Si nosotros analizamos las tres parábolas, nos damos cuenta que el pastor es el protagonista, la mujer es el protagonista, el padre es el protagonista de la historia. Es decir, Dios es el protagonista de nuestra historia, de la salvación, no somos nosotros. El Evangelio nos habla de que la salvación comienza en Dios, no en nosotros. Vamos a leer un texto en Corintios, 2 Corintios. Texto muy conocido. 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. Esto es salvación. Ahora, dice el 18, y todo esto proviene ¿de dónde? De Dios. Todo esto, dice, proviene de Dios. La iniciativa la toma ¿quién? Dios. Dice, ¿quién nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció el pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pero dice que Dios nos reconcilió. No es que nosotros nos reconciliamos con Él, todo lo hizo Él. Y yo quisiera en esta noche poder hablar de este Padre. Hemos hablado mucho del hijo menor, del hijo mayor, pero el énfasis, el gran protagonista, es Dios. Ese Dios que me ama, ese Dios que me busca, ese Dios que me recibe, ese Dios que se goza cuando yo voy arrepentido a su presencia. Entonces, la historia del hijo pródigo es la historia de la raza humana, es el corazón del Evangelio. La historia del hijo pródigo retrata la historia de nuestra vida como seres humanos, de que un día nos fuimos y tenemos que volver. Y por eso yo quisiera terminar en esta noche hablándoles del Evangelio, ¿no? Hasta ahora yo le he dicho el Evangelio, voy a decir, ¿qué es el Evangelio? ¿En qué consiste el Evangelio? Y yo quisiera en esta noche usar la parábola del hijo pródigo para hablarle del Evangelio y que le quede claro lo que es el Evangelio. ¿Qué es lo que yo tengo que entender como ser humano? ¿Cómo hago para regresar a casa? ¿Cómo hago para volver a casa? En esta noche. El Evangelio o las buenas noticias de salvación responde a 4 preguntas que todo hombre o mujer debería responder. La primera pregunta es ¿quién es Dios y qué hizo?
¿Quién es el hombre y qué hizo? ¿Quién es Cristo y qué hizo? ¿Y cómo podemos volver a Dios? Y yo quiero brevemente responderles estas 4 preguntas usando la parábola del hijo pródigo. En primer lugar, ¿quién es Dios y qué hizo? Dios es el padre de la historia del hijo pródigo. El padre es Dios. ¿Es un Dios de qué? De amor. Un Dios de amor, un Dios amoroso. Un Dios que es creador, que creó los cielos y la tierra, que creó el mundo. Y no solamente creó el mundo, sino que creó un huerto, el huerto del Edén. ¿Para qué? Para después crear ¿qué? Al hombre. Y Dios creó a Adán y a Eva y creó al hombre y lo puso en el huerto. Y lo puso en el huerto para que viva una relación personal con él. La Biblia dice que Adán y Eva estaban en el huerto y Dios se paseaba y hablaba con ellos cara a cara y todos los días. Y era un ambiente ideal. Ahí no había enfermedad, no había muerte, no había dolor, no había sufrimiento. Era el mundo ideal, era la casa. Dios había hecho la casa ideal para que vivamos en el amor del Padre y tengan una relación diaria con su Dios, con su Señor. Era Dios, en la casa de Dios estaban Adán y Eva, los hombres, disfrutando de esta relación de amor con nuestro Dios. Pero este Dios es un Dios santo, es un Dios puro, un Dios justo, un Dios que también le dio mandamientos. Le dijo, puedes comer de todos los árboles, pero de este árbol no tenés que comer, porque el día que él coma, ¿qué iba a pasar? Iba a morir. Es decir que Dios le dio mandamientos al hombre para que el hombre le obedezca. Y la Biblia dice que algún día vamos a ser juzgados en base a esos mandamientos que Dios nos ha dado, si lo hemos cumplido o no. Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios justo, que algún día va a ser el juez también de todo el mundo. Entonces, este es Dios, es el mismo, comparándolo con la parábola del hijo pródigo, es el Padre, lleno de amor, que creó una casa para que vivamos allí y disfrutemos del amor de Él. Pero, ¿quién es el hombre y qué hizo? El hombre, dijimos, fue creado ¿por quién? Por Dios. Y Dios lo puso en el huerto del Edén. Y Dios lo creó a imagen de Dios. Dice que hagamos al hombre a semejanza nuestra, imagen y semejanza. Y el hombre fue creado con dignidad, con honor, con valor. El hombre tiene la misma imagen de Dios. Y Dios lo creó y lo puso al hombre para disfrutar de una relación con Él. Ahora el hombre, como el hijo menor, un día decidió rebelarse contra el Padre. Y dijo, no queremos más tu autoridad. No queremos obedecer tus mandamientos, queremos manejarnos a nuestra manera. Se dejaron guiar por una voz de la serpiente que era Satanás, que le dijo, ¿qué? ¿Porque Dios te dijo esto y te dijo lo otro? No, mentira. Y el hombre, como el hijo menor, se rebeló contra el Padre, ¿no? Desobedeció al Padre, no quiso más la autoridad del Padre y pecó. Y por eso la Biblia que a partir de ahí todos los hombres somos ¿qué? Pecadores. Dice que Dios lo tuvo que sacar de vuelta del huerto y ahí fueron ¿qué? Sacados ¿qué? De la casa. Y el hombre empezó a vivir en el exilio, fuera de la casa, hasta el día de hoy. Y por eso vivimos errantes, perdidos, muertos. No sabemos ni que estamos perdidos ni que estamos muertos. Y ni sabemos que necesitamos regresar y volver a casa. Y que este camino que llevamos de perdición nos va a llevar a la condenación, al infierno eterno. Estamos perdidos. Y necesitamos urgente volver a casa. Ahora, ¿quién es Cristo y qué hizo? Dios, como vio la condición de que estamos perdidos, de que estábamos muertos, que vamos camino al infierno, que somos hoy sus enemigos, dice que Dios envió ¿a quién? A su Hijo, Jesús. Cristo es el Hijo de Dios. Y Él dice que vino ¿qué? Dios dice que lo mandó a su Hijo a buscar ¿qué? Y a salvar lo que estaba perdido. Jesús es el pastor de la oveja perdida, es la mujer de la dracma perdida. Él vino a buscar al mundo
y salvar lo que está perdido. ¿Y quiénes son esos? Somos nosotros, es el hombre. Y la Biblia dice que Jesús vivió una vida perfecta, santa, pura, sin pecado. Y eso le dio la autoridad y la capacidad de ser el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Y la Biblia dice que Él fue a la cruz a morir por nuestros pecados y cargó nuestros pecados allí. Y Él murió en nuestro lugar. Toda la ira de Dios que merecíamos que caiga sobre nosotros, toda la condenación la sufrió Cristo en la cruz. Él pagó el precio de nuestro rescate. En la cruz del Calvario Él pagó el precio para rescatarnos, para sacarnos de esta situación peligrosa en la que estamos. Dice que Dios mandó a su Hijo al mundo para que nos reconciliemos con Él, para que hagamos las paces con Dios. Pero es Dios el que toma la iniciativa y envía a su Hijo, porque nosotros no podemos volver a Él. Y Él entonces nos vino a buscar a través de su Hijo. Ese es Jesús. Y por último, entonces, ¿cómo puedo volver a Dios? Bueno, la única manera de volver a Dios es como hizo el hijo menor. ¿Ustedes recuerdan? El hijo menor un día se dio cuenta y reconoció que estaba lejos de la casa del padre. Se dio cuenta que se había rebelado contra el padre. Se dio cuenta que le había dado la espalda al padre. Se había dado cuenta que un día decidió no vivir bajo la autoridad del padre. Y él, en un momento, cuando vino en sí, él dice, yo cuando vaya a mi padre y decir, Padre, he pecado contra ti. Y la única manera de volver a Dios, mi querido, es teniendo esta actitud del hijo pródigo. Es decir, reconocer que has pecado. Reconocer que un día le diste la espalda a Dios. Reconocer que un día nos fuimos del Edén. Que un día nos fuimos del hogar. Que un día decidiste vivir hasta ahora a tu antojo, a tu manera, dándole la espalda a Dios. Y eso se llama pecado. Y reconocer que necesitas volver a Dios. Y decírselo. Y decirle, papá, he pecado, perdóname. Necesitamos arrepentirnos. La Biblia dice que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. No hay otro camino. Tenemos que enfrentar nuestros pecados y tenemos que reconocer que somos pecadores. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Confesar nuestros pecados, pedirle perdón a Dios y creer en Jesús como el único Salvador y Señor de nuestras vidas. Que Él ahora empiece a ser nuestro Señor. Es decir, yo vuelvo a la casa del Padre, ¿pero para qué? ¿Para seguir siendo mi vida? No, es para empezar a obedecer de nuevo al Padre. Y de que el Padre vuelva a ser mi Señor y mi Dios. Y le pueda empezar a obedecer de nuevo a Él. Entonces, este es el Evangelio de un Dios creador, pero un Dios que también es santo, de que nosotros como hombres somos pecadores, que nos fuimos de casa, de que Dios envió a Cristo a morir en la cruz por vos y por mí, y de que yo como hombre, como mujer, necesito volver a Dios urgentemente porque me estoy yendo a la condenación. Y quiero terminar con esta pregunta. ¿Querés volver a casa esta noche? ¿Te gustaría volver a casa? ¿Te das cuenta en esta noche que estás lejos de casa? ¿No te gustaría volver a casa? Esta es la invitación del Evangelio. Esta es la invitación que Dios te está haciendo esta noche. Hijo, volvé a casa. Pero para eso tienes que arrepentirte como el hijo pródigo. Tienes que confesar tus pecados. Tienes que decir, ya probé de todo y no me dio resultado. Acá terminé en el chiquero de los chanchos. Probé con el sexo, probé con la diversión, probé con el dinero, probé con las prostitutas, probé con todo. Probé mi vida manejándola a mi manera, no me dio resultado. Señor, en esta noche vuelvo a casa. Perdón. Limpia. Quiero que vos seas mi Señor.
¿No estás viendo en este momento la imagen de Dios con los brazos abiertos? ¿Podés ver a Dios esperándote con los brazos abiertos, esperando que vos vuelvas? Y que cuando vos vuelvas, Él te va a abrazar, te va a besar, te va a perdonar, te va a poner un anillo nuevo, un calzado nuevo, una vestimenta nueva. Va a matar el cordero más gordo y va a hacer fiesta en el cielo si vos volvés en esta noche. ¿Podés ver a Dios de esa manera o seguís viendo un Dios ogro que solamente está para castigarte? Y es cierto, Dios es un Dios de ira y de un Dios santo, un Dios puro, pero es un Dios de amor que te está esperando con los brazos abiertos, esperando que vos vuelvas a casa. ¿Podrías en esta noche poner tu nombre en el versículo 32? Miren de nuevo el versículo 32. Quince 32. Yo lo voy a leer y voy a poner mi nombre. Yo te invito a que vos puedas poner tu nombre allí. Ojalá que esta noche sea la noche donde vos puedas poner tu nombre allí. Estas son las palabras de Dios. Y vos imaginate a Dios pudiendo decir estas palabras, pero decirlas de ti. Y esto depende de tu decisión en esta noche. Mirá si Dios en esta noche diría, mas era necesario hacer fiesta y regocijarme, porque Mauricio, Juancito, Pedrito, era muerto y ha revivido. Y Mauricio se había perdido. Pero esta noche ha sido, no quisieras volver al Padre, no quisiera esta noche que vos seas el motivo de gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Es tu decisión. Es la única manera de volver a Dios. Dios hizo todo. Dios hizo todo. Vos no tenés que hacer nada. Lo único que tenés que hacer para que esa salvación se aplique a tu vida es arrepentirte, es reconocer. Es reconocer que sos un pecador y que necesitas volver a casa urgentemente esta noche. ¿Lo vas a hacer? Si no lo haces, vas a seguir perdido en este mundo, errando en este mundo y camino a la condenación, al infierno. Pero nunca le va a poder decir a Dios que no tuviste la oportunidad de volver a casa. Vamos a ponernos de pie.